Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, esta ocasión, como siempre lo ha hecho, y nos dé su ayuda, de tal manera que la palabra se convierta en un verdadero tesoro que quede en nuestro corazón. Y vamos a orar al Señor. Padre eterno, te rogamos que nos bendigas este día, que abras nuestro entendimiento de tal manera que la palabra tenga mucho sentido y tenga razón de ser. Dios eterno, bendícenos en tu misericordia, oh Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como siempre entramos al tema de la profecía, que es lo que estamos tratando por todo este tiempo. Y prácticamente ya estamos al final de estas enseñanzas, porque vamos a entrar al capítulo 20. Entonces prácticamente estamos ya por despedirnos de esta historia profética tan interesante que es, dije, la historia profética de la segunda venida de Cristo. Si lo entendemos así, es decir, la segunda venida de Cristo significa que la iglesia ya ha sido levantada y que la iglesia está en la casa de su Padre. ¿Por qué digo así? Bueno, porque la noche que el Señor Jesús fue entregado, Él hizo esta profecía mientras estaba con los discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, dice Él, yo les hubiera dicho, y me llama mucho la atención eso que diga de otra manera. Es decir, yo les digo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y ese hay significa existen, están. De otra manera les hubiera dicho que iba yo a la casa de mi Padre para hacer moradas. Pero no les estoy diciendo así. Les estoy diciendo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De tal manera que ese pasaje, yo siempre lo he dicho, ese pasaje es propiamente el origen, la fuerza de la profecía, de donde se nutre la profecía del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque Él dijo, de otra manera yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y ese donde yo esté, vosotros también estéis, implica, por supuesto, que vendría por la iglesia. Entonces, Juan 14 es el origen de la profecía del arrebatamiento de la iglesia. De tal manera que puedo decir con toda confianza que para cuando llegamos aquí al capítulo 20, la iglesia está con el Señor. Y que entonces Apocalipsis es en realidad la segunda venida de Cristo. Así que vamos entonces a disfrutar esta profecía, porque la profecía le aclaró un ángel a Juan. Le dijo, el testimonio de Jesús es la profecía, de cuenta es el corazón de la profecía. Consecuentemente, toda la profecía, toda, desde el principio de la Escritura, toda profecía es el testimonio del Señor Jesús. Por consecuencia,
todo lo que dice la Escritura proféticamente, evidentemente era el testimonio de Cristo Jesús. Todo, para que no quede pendiente. Y entonces yo dije, lo que quería justificarles es que ciertamente cuando hablamos ya aquí hablemos el capítulo 20 de la venida del Señor Jesús a la tierra, estaremos hablando o pensando en Él en los términos de su segunda venida, no su venida por la iglesia. La iglesia ha sido arrebatada. La iglesia ha sido levantada. Y resulta que el pasaje que vamos a empezar leyendo, donde el apóstol Juan, de manera sin esperar mucho, de inmediato abre el capítulo hablándonos acerca de esta historia. Y mire, dice Juan, y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Si traía una llave, es porque iba a abrir, tenía acceso, tenía facultad, tenía derecho. Todo eso es lo que podemos decir acerca de ver a ese ángel cargando una llave. No solamente eso, sino una gran cadena, grande cadena, pues porque iba a traer prisionero a alguien grande, que fue precisamente a Satán. Porque este capítulo 20, escúcheme bien, este capítulo 20 de Apocalipsis, lo ubicamos precisamente que ya es el final de la gran tribulación. No nomás eso, sino que se ha terminado la guerra de Armagedón. Vea usted las coincidencias. No solamente traía una llave, porque evidentemente tenía acceso, tenía facultad y tenía derecho, dije. ¿De qué? Lo vamos a ver de qué. De tal manera que dice, traía una gran cadena y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por eso traía una cadena tan grande y por eso tenía una llave que dije tenía derecho, tenía facultad. ¿Y qué hizo con él? Y lo arrojó al abismo. ¿Qué cosa es ese abismo? Porque es la primera vez que vemos precisamente arrojar a un ser moral al abismo, aunque ya existían demonios en los abismos. Acuérdese usted que aquellos demonios que poseían al endemoniado de Gadara, ellos estaban espantados y se defendieron porque el Señor Jesús les ordenaba que se fueran al abismo. A mí me llama la atención eso de que les ordenara. Estamos en el capítulo 20, no se me olvide, y vamos a ir avanzando en más cosas en este caso. Pero vamos a irnos tranquilos, porque tiene tanto que decir esto. Y que yo decía, es increíble, porque según lo que leemos del Evangelio de Lucas, y como era la costumbre de su tiempo, en realidad se trataba de 6,000 demonios poseyendo a esa persona. Es increíble.
la fiereza, la maldad de posesión que tienen esos seres espirituales. Pero hicieron defensa, porque habrían de apelar a Dios en el sentido del que el Señor Jesús estaba ordenando que se fueran al abismo cuando que todavía no era tiempo. Por eso dije, hasta eso hicieron defensa, se defendieron. Sin embargo, no les ordenó finalmente que se fueran al abismo. Porque si les hubiera ordenado de manera absoluta y categórica, esos 6,000 demonios no hubieran tenido otra cosa más que irse al abismo. Sin embargo, significa que el Señor no ejerció del todo esa autoridad que Él tenía. Y usted recuerda la historia que pidieron que les permitiera irse a los puercos. Y allí quedó la historia de esos seres espirituales. Arrojó al abismo. Estos demonios se defendieron. Y entonces yo tengo que pensar, se defendieron. ¿Tenían miedo ir allí? ¿Qué acaso entonces no habrá en ese abismo, no habrá demonios que ya fueron enviados en otra ocasión? A mí me parece que ya eran conocedores de este sitio. Y lo arrojó al abismo. Es decir, fíjese usted el poder que tenía ese ángel. Atrapó al dragón y lo lanzó al abismo y le ordenó que por 1000 años no se podía salir. Y entonces yo tengo que hacer también una aclaración aquí para ustedes, mis hermanos, que sé que les fascina, como a mí, la escritura, la profecía. Alguien me preguntó una ocasión, hermano Ramos, pero ¿cómo es posible? Es decir, entendiendo que el diablo es un espíritu, y un espíritu poderoso, porque solo pudo ser detenido por ese ángel poderoso que descendió del cielo y que le habían dado una gran cadena y que traía las llaves de la autoridad de lo que tenía que hacer. Entonces, no se trataba de un encuentro fácil de un ser de cierta categoría inferior, si se vale decir así. No. Era un ángel que tenía jerarquía, verdaderamente. Y lo lanzó al abismo. Y luego selló, puso un sello sobre él. Lo encadenó, lo lanzó al abismo y selló sobre él y ordenó que allí se quedara por 1000 años. Yo espero que usted vaya conmigo, mi hermano, a estas historias tan deliciosas. Y la pregunta que salió en esa ocasión, que yo estaba enseñando hace tiempo, hace años, me dice este hermano, oiga, pero si Satán es un ser espiritual, ¿cómo es posible que pueda ser detenido, aunque haya sido lanzado a profundidad insondable, a un abismo?
¿Cómo puede ser detenido un ser espiritual en un abismo físico? Evidentemente estamos hablando en la tierra. Yo recuerdo muy claramente que le dije, hermano, ¿por qué razón creería usted que estaría 1000 años y no se podría salir? ¿Acaso no tendría él poder? Sí, sí tenía. Pero estaba la orden que se le había dado. Es decir, no se podía salir. Porque el Señor Jesús había dado la orden de que estuviera allí 1000 años. Y no podría desobedecer la orden del Señor Jesús. Es decir, lo que lo mantenía encerrado como un sello era precisamente el mandato del Señor Jesús. Que evidentemente ese mandato había sido ejercido por ese que traía la llave. Por eso dije, significaba facultad, autoridad, derecho. Y ese ángel, ejerciendo ese derecho, lo lanzó al abismo, selló sobre él y ordenó que se estuviera allí 1000 años. Qué interesante. 1000 años. Que es muy coincidente esos 1000 años que habrá de estar el dragón. 1000 años son coincidentes con los 1000 años de lo que se llama el milenio de Cristo en la tierra. Es decir, el milenio o los 1000 años en que Cristo va a reinar sobre la tierra. Ahora, aquí salen más cosas que yo siempre digo, pues vamos a decirlas, total. 1000 años. ¿Y quién va a reinar en la tierra esos 1000 años? El Señor Jesús. ¿Pero por qué Él? Porque Él es el Hijo del Hombre. Hijo nos es dado consecuentemente, no consecuentemente. Él es el que tiene el derecho. Él es el que tiene el derecho de establecer reino en la tierra. Consecuentemente, a nadie le corresponde más gobernar ese reino que al Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús. Dígame a quién más. Pues no va a haber. De tal manera entonces que hay una cuestión muy interesante. Ciertamente, el Hijo del Hombre va a gobernar 1000 años sobre la tierra, con vara de hierro. Eso es lo que dice Apocalipsis 12, de aquella mujer que iba a dar a luz un hijo, que gobernaría la tierra, dominaría sobre la tierra 1000 años. Y está escrita la profecía y esa palabra se ha de cumplir. Pero hay una cuestión. ¿No dice acaso la profecía que ese hijo de la mujer reinaría 1000 años sobre la tierra? ¿No está escrito en la profecía que reinaría eternamente? Sí, dice eso. Nada más que si reinaría eternamente y está determinado en la profecía y se cumplen los 1000 años, entonces se rebasó el tiempo. ¿Por qué? Porque estaba escrito que reinaría 1000 años en la tierra. 1000 años. Se ha terminado la época del milenio. Los 1000 años están cumplidos.
pero Él ya no va a reinar en la tierra con ese carácter de hijo del hombre. Y ahí es donde Pablo nos abre la puerta. El Espíritu de Dios le ha abierto el entendimiento a este hombre, a Pablo. Y dice que cuando se cumplan 1000 años, entregará el reino a Dios y Padre. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Y quién es el Padre de Jesucristo? Es Dios. Entonces, cuando se cumplen los 1000 años, ¿qué hace el Señor Jesús? Que ha reinado 1000 años sobre la tierra en carácter de Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Cristo estableció este reino. Conquistó un reino. Lo establece en la tierra. Un reino que sin duda su Padre lo quería. Y ahora se han cumplido los 1000 años. Y Pablo dice sí, que cuando esos 1000 años se hayan cumplido, entregará el reino a Dios y Padre. Es decir, porque yo pensaba cuando era un joven predicador, yo decía, pero entonces si Cristo entrega el reino, ¿Él con qué se va a quedar? Esa es la definición para este joven predicador allá por el siglo pasado. Y yo decía, pero mi Biblia dice que reinará eternamente. Y Él cumple los 1000 años y entrega el reino, ese, el de la tierra, no otro, el de la tierra. Se lo entrega a Dios y Padre, a su Dios y Padre. Su Dios en carácter de ¿qué? De Hijo del Hombre, no en carácter del Verbo. Porque el Padre no es Padre del Verbo, es Padre del Señor Jesucristo como Hijo del Hombre. Qué interesante detalle tan bonito. De tal manera que el Hijo, que ha conquistado ese reino, que se lo ha ganado, ahora le dice, Padre, te entrego el reino. Te entrego este reino. Qué detalle tan hermoso. Te entrego este reino. Bueno, sí, pero seguimos todavía enfrentándonos al problema. Rey eterno, enfrentándonos a la cuestión de que reinaría eternamente. Hace la entrega del reino del Hijo del Hombre, pero sigue siendo que todavía entonces no está reinando eternamente. Bueno, es que lo que Él entrega es el reino del Hijo del Hombre. Escúcheme bien. Ese reino, el Padre lo envió aquí a la tierra. El Padre lo envió aquí a la tierra a arrebatarle a Satán la posesión que había tomado indebidamente en la tierra. Porque esta tierra Dios la creó para el hombre, no para el dragón, no para los demonios, no para nadie más. Y el que tendría que reinar tiene que ser el Hijo del Hombre, necesariamente. Bueno, pero en Cristo había dos naturalezas, la divina y la humana. Y en su naturaleza humana, Él había reinado 1000 años en la tierra, en carácter de Hijo del Hombre. Y tenía todo el derecho de reinar en la tierra, en esa calidad de Hijo del Hombre. Pero ahora entrega ese reino
se lo entrega a su Dios y Padre. Por supuesto es correcto, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿O acaso no dice eso el Padre nuestro? ¿O no dijo Cristo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Claro que sí. En calidad de Hijo del Hombre, era su Dios. En calidad de Hijo del Hombre, podía reinar con un carácter, con un derecho. Y reinó 1000 años en la tierra, pero ahora hace la entrega a su Dios y Padre. Le hace la entrega, de acuerdo, pero hay un detalle interesante. Le entrega el reino. Y ahora, ¿con qué se va a quedar el Señor? No dijimos que tenía doble naturaleza. Ha reinado 1000 años como Hijo del Hombre en su naturaleza humana, pero eternamente seguirá reinando en su naturaleza divina. Maravilloso. Yo recuerdo que alguna vez enseñaba yo eso, y estaban los hermanos que estaban ahí participando muy preocupados. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a decir el hermano Rama? Que Cristo ahora va a reinar eternamente como su naturaleza divina. A mí me parece extraordinario, lindísimo. Entonces, dice que encerraron a Satán y le ordenaron que allí se quedara 1000 años. Y no podía salir, porque había un mandato, un mandamiento del Señor, que allí se quedara. Y no pudo salir. Y lo encerró, fíjense bien lo que dice: hasta que 1000 años sean cumplidos. Yo no sé cuánto le falta. Y no engañe más a las naciones. ¿Acaso esa idea no la encontramos en la carta a los Efesios por parte de Pablo? Otra vez Pablo. Por eso yo he dicho, los creyentes deberíamos ser paulinos. He dicho yo que se hizo una batalla en el cielo, porque allá se había juzgado a la iglesia, es decir, se había hecho el juicio oficial de la iglesia. Yo espero que así se acuerden, el juicio oficial. Siempre me ha tocado que los hermanos me digan: hermano Ramos, pero si ya Cristo nos perdonó, y su perdón es absoluto, ¿por qué la iglesia tiene que ser llevada a un juicio oficial? Y les aclaré, se llama juicio oficial porque ahora tiene todas las características de un juicio, donde se involucran al juez, que es Dios, toda la iglesia, que es el acusado, y el fiscal terrible, que es Satán. Todas las características de un juicio oficial. Y yo enseñé que en ese juicio, acusó a los hermanos de dos cosas. La primera vez acusó del pecado cometido mientras vivían en la tierra. Y ellos le dijeron: sí, pero el que está sentado allí nos perdonó y nos lavó con su sangre. Y Satán pierde esa batalla. Luego acusa a la iglesia del pecado cometido después de ser creyente. Y de nuevo salen los hermanos vencedores.
Y entonces se hizo una batalla en el cielo. No dice la Biblia exactamente por qué se hizo la batalla, pero en ese momento se estaba dando la recompensa a los creyentes, y recompensas en plural, no recompensas en singular. Lo que quiere decir que toda la iglesia iba a estar involucrada en ese momento de las recompensas. ¿Y Satán? ¿Cree usted que es posible que Satán quisiera discutir hasta eso? ¿Alegar eso? Por supuesto que sí. Y entonces él ya no tenía derecho, no tenía por qué estar allá. Y quería quedarse. Esa es mi interpretación. Usted revísela. De tal manera que tuvo que haber una gran batalla. El arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus demonios. Y había sido arrojado a la tierra. Y esta cuestión es interesante, porque dice la Escritura que el diablo descendió, lo expulsaron del cielo para no volver jamás a estar allí. ¿Me va a citar usted alguna palabra? Puede ser, pero sinceramente a mí me fascina pensar que no tiene ningún derecho. De tal manera que lo arrojaron a la tierra. Y en la tierra hace su trabajo. Y Pablo a los Efesios dice que fueron expulsados él y sus ángeles a la tierra, a los aires. Y que yo llamé a eso, les dio casa de arraigo en los aires, no en la tierra. No en la tierra. De tal manera que esos demonios, esos seres espirituales de alta jerarquía, por supuesto, desde allí hacen sus operaciones, desde los aires. Y desde allí generan toda una operación de engaño a las naciones. Es decir, no podemos pasar por alto que el suceder de las naciones en la tierra tiene mucho que ver con la consejería de Satán en los aires, de sus huestes. El libro de Daniel lo dice. Cuando Daniel oró, Dios envió la respuesta. Pero el ser espiritual de Medo-Persa se atravesaron por 21 días y no dejaron al ángel llegar a traer el mensaje de Dios. Esto le dice a usted que sí hay una verdadera operación de las tinieblas, verdaderamente. Y entonces el ángel y Daniel cierran este pasaje de introducción hasta que 1000 años sean cumplidos. Y ya se terminó la historia de Satán. No. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo, porque se va a terminar su historia para siempre. Qué detalle. Pero ¿sabe por qué
¿Por qué he mencionado todo esto de esta manera? Se lo voy a decir. Porque luego se hace una especie de confusión entre la guerra de Armagedón y la guerra de Gog y Magog. La guerra de Armagedón es un conflicto que se termina a los 7 años, que son los mismos años que corresponden a la gran tribulación. Una vez más se lo voy a decir. Es que a veces se dice que Armagedón viene siendo Gog y Magog. Y yo reviso y digo, bueno, vamos a ver, porque si es, pues lo acepto. Nada más que Armagedón son los 7 años que tienen que ver con la gran tribulación. No es más. Es más, Armagedón es la culminación del tiempo de 7 años de la gran tribulación. Porque aquí, cuando es expulsado del cielo, corre tiempo para los últimos 3 años y medio que le quedan. ¿Por qué? Porque él ha estado acusando a la iglesia 3 años y medio. Ha estado acusando a la iglesia. Entonces, si la gran tribulación son 7 años, por lo pronto ya le quedan 3 años y medio. ¿Por qué le quedan? Pues porque ya se gastó 3 años y medio acusando a la iglesia. Apocalipsis 12:13 más o menos. Ahí debe encontrarlo usted. Y cuando viene a la tierra expulsado, él tiene que empezar a contar que le quedan 3 años y medio. Y consecuentemente, como Armagedón es la última guerra que tienen el anticristo y Satán contra el Cordero, como es la última guerra, quiere decir entonces que es el fin de la guerra de Armagedón y que es el fin de la gran tribulación. Por lo tanto, nada tiene que ver con Gog y Magog. ¿Por qué? Por una razón. Porque en ese tiempo en que la guerra de Armagedón se ha terminado, el anticristo y el falso profeta han sido vencidos, los toman prisioneros y los lanzan al abismo. ¿De dónde van a sacar el diablo más gente de esa naturaleza para la guerra de Gog y Magog? Si aquí, en la guerra de Armagedón, le quitaron al falso profeta y al anticristo y los lanzaron al castigo eterno, al lago de fuego. Usted me dice, sí, pero el dragón, ese ángel poderoso que habíamos dicho quién es, no tenemos manera de explicar quién era, pero un ángel de gran jerarquía. ¿Por qué? Porque disponía de una cadena, una gran cadena, disponía de una llave que le facultaba, que le daba derecho, y que tomó al dragón y lo llevó prisionero y lo lanzó al abismo por 1000 años. Y como ya no podrá engañar a nadie, realmente
ese tiempo se le venció. Y durante 1000 años no tuvo actividad entre los hombres, entre las naciones. O dígame con quién. Textualmente dice, para que no engañe más a las naciones. Así dice el pasaje. Entonces, en Armagedón había millones. ¿Por qué? Porque ahí estaban los reyes de la tierra con todos sus ejércitos. Estaban los grandes mercaderes con toda su gente y recursos. Y estaba la multitud de gente engañada. Allí sí, en Armagedón, usted puede decir que había mucha gente. Pero en Gog y Magog, el anticristo y el falso profeta están encerrados, lanzados al abismo. El dragón es hecho prisionero y ese ángel de poder va y lo lanza al abismo. Lo encadena porque dice que está atado. Y no solamente eso, sino que pone sello sobre él. ¿Qué cosa sería ese sello? Es la orden que el Señor Jesús había dado. 1000 años que se quede ahí. ¿O no cree usted razonable eso? Entonces, entre Armagedón y 1000 años después, con la guerra de Gog y Magog, ¿quién iba a ser gente de ellos? ¿Con qué iba a hacer Satán guerra? Si él era el engañador, y dice para que no engañen más a las naciones. Esa guerra de Armagedón representa esa guerra de las naciones. Muy bien. Entonces yo creo que aclaré. No confundir, esa es mi opinión. La guerra de Armagedón con Gog y Magog. La guerra de Armagedón termina con la gran tribulación. El falso profeta y el anticristo son hechos prisioneros y lanzados a un lugar de tormento, de azufre. No sé qué significa de esa manera, pero eso está escrito. Pero allí lanzaron a 2, pero estos eran 3. El tercero es el dragón. Sí, pero llega ese ángel de poder, lo atrapa, lo encadena. ¿Por qué no? Pues por eso lleva a la cadena. Lo encadena y lo lleva al abismo, a un lugar que no puedo yo explicar dónde, pero es un lugar insondable. Cuando menos el griego así lo dice, que no se le puede encontrar fondo. 1000 años va a estar ahí. Entonces, entre Armagedón y Magog hay una distancia de 1000 años. No creo necesario forzar la palabra para decir que es Gog y Magog. Entonces yo creo que se ha entendido la diferencia entre Gog y Magog con Gog y Magog. Espero que así sea. Y entonces yo digo, es que todavía no empiezo.
sin más preámbulo. Y digo sin más preámbulo porque Juan empezó a escribir y de repente nos lanza la palabra y vi un ángel descender. Sin más preámbulo, el apóstol Juan empieza citando sucesos que se habrán de dar, escúcheme bien, antes de que se dé el milenio. Juan cita sucesos que se darán antes que se dé el milenio. Por consecuencia, Gog y Magog, el Armagedón y todos esos tiempos malos no tienen nada que ver con las fechas en que se dio la boda del Cordero en el cielo. He querido establecer diferencia. Aquí está la boda del Cordero, gloriosa, la iglesia disfrutando, el Cordero desde luego también, toda la jerarquía espiritual llena de gozo. Armagedón ya pasó. La gran tribulación ya te pasó. ¿El milenio? El milenio no está contando, porque está sellado, que no puede tener ninguna actividad, lo dice aquí, para que no engañe a nadie. Significa, si Satán está fuera, está suelto, inicia su actividad. Pero ahora que está sellado, encerrado, no puede tener ninguna actividad. Por consecuencia, las bodas del Cordero se están celebrando. Nadie les interrumpe. ¿Cómo? Juan dice, ve un ángel descender del cielo a la tierra. Y yo hice una pregunta, porque dije yo que Juan se postró y los ángeles se postraron en la tierra. Y yo decía hace años, ¿a dónde? Si esto estaba sucediendo en el cielo, ¿es cierto? Nada más que la tierra es el estrado de sus pies. Por consecuencia es legítimo, aunque esto se estaba viendo en el cielo, la tierra es el estrado de sus pies. Y es muy legítimo que se diga, y Juan se postró en tierra. Si la tierra es el estrado de sus pies, te postras en tierra, te estás postrando a sus pies. Yo no sé si esto está bien para usted o no. ¿Por qué en la tierra? ¿Por qué vi un ángel descender del cielo a la tierra? ¿Por qué a la tierra? Porque dijimos, a partir de aquí, las cosas que van a suceder son sucesos en la tierra. O sea, ya en el cielo no. ¿Por qué en la tierra? ¿Por qué dirían ustedes, hermanos, que en la tierra? Pues porque Satán ha sido arrojado a la tierra. Porque a esas alturas de Apocalipsis
a esa altura de la profecía que estamos viendo, el diablo, según el capítulo 12 de Apocalipsis, ha perdido una grande batalla y fue arrojado a la tierra. Que aclaremos, ya no fue arrojado a los aires, fue arrojado a la tierra. Oiga, hermano, pero la Biblia dice que las potestades del aire, sí, sí lo dice. Sin embargo, Pablo dijo, allí en los aires, ahí tienen su casita de arraigo. Y desde allí hacen todas sus operaciones contra las naciones del mundo. Para que usted no se sorprenda, pero entonces, ¿cómo le hace? Y la pregunta sería otra vez, pues, ¿quién es este ángel? Y segunda cosa, pues, ¿cuál es su jerarquía? ¿Qué jerarquía se le imagina a usted? Pues imagínese tener jerarquía y autoridad para encadenar a Satán, para llevarlo y encerrarlo y sellar sobre él. Y usted no encuentra que Satán ejerciera una agresión contra ese ángel. Por eso yo estoy diciendo, pues nomás piense en esa jerarquía, piense qué es lo que estaba haciendo ese ángel. Y la identidad de la que nos habla Juan es que tenía una llave. ¿Dice eso? A ver, yo les voy a pedir que por favor, cuando termine usted esta clase, usted busque y vea si es que dijo que tenía la llave o que tenía una llave. ¿Hay diferencia? ¿Cuál sería? Porque si tenía una llave, podría ser una de tantas. Pero tener una llave única es porque no hay otra igual. Y ese ángel traía una llave. ¿Sí dice eso? La pregunta sería, ¿pero qué tiene esa llave que tiene la condición de única? Miren, la Biblia habla de varios casos. Donde se habla de llave, como sería Isaías 22, 22, que dice así, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Una llave única está para abrir la casa de David, o el reino de David, o el trono de David. Dice, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Declaración muy hermosa. Nadie abrirá.
¿O bien qué le parece esta de Mateo 16, 19? Y a ti daré las llaves, plural, del reino de los cielos. Plural. ¿Acaso cielos es plural? Y a ti daré la llave del reino de los cielos. ¿Dónde estaba ese reino de los cielos? Era el que se iba a restaurar aquí. Porque era lo que los discípulos le preguntaron a Jesús en el monte de las Olivas. Le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y dice bien, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues es el reino de David. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿O qué les parece Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18? Y el que vive y ha sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y hace una declaración. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. El Señor Jesús es el que decide quién se queda y quién se pierde. Quién muere y quién vive. Porque dice, tengo, las traigo, son mías. Las llaves del infierno y de la muerte. Porque la muerte, bíblicamente, es el último enemigo de Cristo a vencer. ¿Y cuándo lo va a vencer? Quiero recordarle. Acuérdese que el arrebatamiento de la iglesia corresponde a la primera resurrección. Porque hay dos resurrecciones. La primera resurrección que se da cuando se levanta la iglesia. Y no se vaya a confundir con esta cuestión. Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa? Que es el primero, porque es el primogénito. Primogénito de los muertos. ¿Por qué al Señor Jesús se le llama primogénito de los muertos? Pues que es el primero que murió, resucitó para no morir jamás. Interesante. Por consecuencia, Cristo pertenecería, diríamos, a la primera resurrección. Gloria a Dios, sí, seguro que sí, maravilloso. Primera resurrección. El primero es Cristo, encabeza esa lista. Y no, en algunos casos han mencionado a aquellos que llegaron en el capítulo 7 de Apocalipsis, que habían muerto
porque se negaron a adorar al anticristo, al falso profeta, y que fueron ejecutados de diversas maneras. ¿De acuerdo? Y fueron llegando a donde estaba la fiesta en el cielo. Y le pregunta a alguien, a un anciano le pregunta a Juan, ¿y estos quiénes son? Juan dijo, ¿tú lo sabes? Esos han venido de gran tribulación. Que algunos han dicho, miren, ahí está la prueba de que durante la gran tribulación se anda predicando todavía el evangelio de la gracia y todavía hay gente que está siendo salva. No. Lo que pasa que esos que no aceptaron ni el sello, ni el número, ni el nombre de la bestia, ellos fueron ejecutados y rechazaron el número, el nombre o la imagen por una razón de fe en Cristo, porque tuvieron que apoyarse en una fe sobre la persona de Cristo, de tal manera que al morir mueren sí, pero mueren por su fe en la persona de Cristo. Luego fueron salvos por la gracia, no salvos por la ley, no salvos por los méritos. Aunque le voy a decir, ¿cómo ignorar aquel pasaje? Cuando estando en el monte del Sinaí y Moisés trajo las tablas de la ley y Dios le había dicho, diles, haz esto y vivirás. Es decir, si cumples la ley, tienes vida. El problema ese era que ninguno había podido guardar la ley. Consecuentemente, si ninguno había podido, no quedaba más que un camino, el único que es Cristo. Consecuentemente y definitivamente, estos que llegaron de alguna manera habían sido salvos por un acto de fe en la persona de Cristo Jesús. Nomás vea cómo lo recibieron, con qué alegría lo recibe el Cordero. Nomás se lo quiero recordar. Y yo dije, tenía que este ángel una llave o la llave. La llave significa era única, porque una llave sería cualquiera, otras no es lo mismo. Esta era una llave. Muy bien, mis hermanos, estamos felices. Mateo 19, Apocalipsis 1:18 es el que acabo de leer. Y vi descender del cielo un ángel que tenía la llave del abismo. Tenía la llave, no una llave, tenía la llave del abismo, quiere decir la única. Y traía una gran cadena en su mano. Y yo pensé, decía, ¿cómo entender eso? Evidentemente significa tener autoridad. Derecho de ejecutar cualquier cosa. Esto casi es lo que dijo, se dice de Cristo,
yo tengo, dijo, la llave del infierno y de la muerte. Y dice que tenía la llave del abismo. Y decir las cosas de esa manera significaría, esa es mi definición, tener un derecho. De lo que es menester. Un derecho de lo que es sin fondo. Ejercer derecho sobre misterios profundos. El derecho, como lo tuvo contra el diablo, de ir a lanzarlo al lugar más insondable. Posiblemente pudiera ser llamado el Seol, que pareciera morada de los demonios, cuando menos de algunos. Según el capítulo 8 de Lucas. Dice, y saliendo el Señor Jesús a tierra, iba en el barco en Galilea. Le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo. Bendito sea el Señor Jesús que llegó allí. ¿Cuánto habría padecido este hombre? Dice que lo llevaban por entre las piedras, golpeándolo, herido. Sí, pero era mucho tiempo, dice. O sea, no es lo mismo pensar que ocasionalmente, ¿no? Tenía demonios ya de mucho tiempo. Señor Jesús, desde aquí yo te digo, bendito seas por haber ido a libertar a ese hombre. El año agradable del Señor, a libertar a los cautivos, a sacarlos de su prisión. Y yo como predicador he llegado a entender y a decir para mí que este hombre se convirtió en predicador. Y tengo razones bíblicas para pensar de esa manera, pero para mí. Y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. He querido mencionarlo así, nomás para que usted piense, Señor Jesús, qué maravilloso, digno de toda oración por haber querido, por haber ido a libertar a ese hombre. Con qué alegría regresaría a su casa. Yo he tratado de pensar eso. La satisfacción puede ser su hermano, un hijo, un pariente, o un hijo que gritara, papá o mamá, viene. ¿Quién me dices que viene? Pues que viene mi hermano. El poseído no, viene feliz, viene contento, que el profeta de Nazaret lo hizo libre. ¿Cómo iba a ser digno de predicar estas cosas? Es mi apreciación personal y casi pudiera garantizarle que así fue. El cual, como vio a Jesús, ese hombre, exclamó y se postró delante de él. ¿Quién exclamó y quién se postró? No fue el poseído,
no fue el endemoniado de Gadara. Fueron ahora sí que el titular de esa ristra de demonios que habían tratado a este pobre hombre de esa manera. Y ahora en un acto de engaño, en representación, él, para representar a ese hombre, se hace pasar por ese hombre. A ver, una vez más quiero explicarlo. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él. Y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué cosa lo atormentaba a estos demonios? Por favor. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Porque ya de mucho tiempo le arrebataba, piensa eso, y le guardaba preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado el demonio por los desiertos. Y la pregunta de Jesús es muy concreta. ¿Cómo te llamas? Es decir, cuando Jesús llegó, sale del barco, llega ese hombre, al que llamarían el endemoniado gadareno, y se postró y lo adoró. Y el Señor Jesús no cayó en ese engaño, porque el que estaba haciendo esa maniobra era el demonio, los demonios, el titular de los demonios, para engañar a Jesús. Pero el Señor Jesús categóricamente le dice: ¿cómo te llamas? ¿Para qué hacer ese engaño? ¿Qué nombre tiene? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. Muchos demonios que habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase al abismo. Y entonces yo pienso, ¿acaso ya conocían ellos el abismo? Que tuvieron pánico de ser enviados ahí. Estaban incluso invocando, defendiéndose. Es que nos quiere mandar fuera de tiempo. ¿Y dónde están los encadenados?, dijo Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, ¿cuáles fueron esos ángeles? ¿En el cielo? ¿Los que se unieron con Satán? Sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ya el tiempo se nos terminó, pero quedaron pendientes 2 pasajes que les voy a explicar la próxima semana. Yo espero, mis hermanos, que haya sido una bendición
tener en nuestro corazón la gratitud de decir, Señor, nosotros también junto con aquel hombre que libraste, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque ese hombre regresó bien convertido, salvo y anunciando que tú habías sido su sanador. Padre eterno, ¿qué más puedo decirte? Si lo que sucedió es una maravilla. Bendícenos pues, Señor, y de tal manera que nunca nos falte tu ayuda, ni tu misericordia. Amén.